Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Lámpara de Medianoche. En esta oportunidad nuevamente me acompañan Paul Panther y Mauricio Oltra, y hoy tenemos un tema súper interesante y se trata de las relaciones que mantenemos. Así que bienvenido Mauricio, bienvenido Paul, antes de dar inicio a este interesante tema que vamos a conversar durante el video de hoy. Muchas ¿Qué gracias, tal? Olve. ¿Qué tal, Olvin? Y me encanta este tipo de relaciones que tenemos en este espacio. Para empezar, para Así empezar. es. Bien, Sí. y si hablamos de relaciones, bueno, yo estuve un poquito investigando también como encargado de conducir junto a ustedes este programa, y me encontré con que son conexiones con correspondencia o no, y también conversaciones. ¿Qué opinan sobre esto? O sea, ¿de qué es lo que vamos a tratar en este video de hoy? Es una muy buena pregunta. Mauricio. Bueno, desde que se tenía este tema como una posibilidad de exploración, he generado las reflexiones justamente alrededor y me doy cuenta que el tema de las relaciones es infinito. Y que la primera relación, y tal vez a veces pienso, no sé si la única, es la relación que tengo yo conmigo mismo. Es este proceso de interrelación, de autoconocimiento y de exploración de mi mundo a través de lo que yo veo y que, como bien dice Olvin, me encanta lo que dices, Olvin, que también tiene que ver con el ámbito conversacional. Aunque el ámbito conversacional, y aquí quisiera también pues, escuchar por qué piensas al respecto, el ámbito conversacional a veces como que lo constituimos con el lenguaje hablado y el ámbito conversacional sí tiene que ver con ello, pero la conversación, el acto lingüístico va más allá del habla, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las intenciones, tiene que ver con la energía, tiene que ver y todo esto al tener un ir y venir, pues empieza a generar un vínculo y por lo tanto una relación. Eh, en fin, Paul, ¿tú qué esperas de este tema? Bueno, es un tema sumamente complejo, profundo y muy interesante. Y tienes toda la razón que la primera relación es con uno mismo. Sin embargo, uno no tiene conciencia de eso y creo que como generalidad la primera relación que uno tiene es con su mamá y papá, o con alguien que nos cobija y nos permite desarrollarnos, porque si no existe alguien, somos tan débiles que no llegamos eventualmente a la adultez. Así que, y desde el primer momento que establecemos ese vínculo relacional, creo que se establece un vínculo comunicacional y emocional. Y la emoción que vivimos va a traducirse en significados positivos, negativos, relativamente neutros, que nos refuerzan positivamente o negativamente lo que queremos como vínculo. Entonces, alguien que nos ha cuidado muy bien y que nos ha entregado su amor, probablemente vamos a significar como alguien importante para nosotros en nuestra vida. Y eso se transforma, bueno, dependiendo de las culturas, casi como un mandato de obligación de retribución para épocas más tardías del desarrollo de la otra persona. Y por contraparte, si no hemos tenido ese afecto, ese cariño, tal vez nuestro significado hacia aquellos que estuvieron cercanos a nosotros ya no sea tan positivo, como por algo existen casas de adopciones y muchas personas pasan por una serie de procesos difíciles para entender cómo llegan hasta allá. Así que yo creo que esa es la entrada de cómo partimos nuestro mundo relacional. Vaya, eh, pues te escucho y se amplía el marco y cada vez es mucho más grande. Eh, Coincido plenamente con lo que dices y quisiera como reafirmar y retomar
este proceso de partida. Las relaciones, desde mi experiencia, tienen un inicio que es este proceso consciente de despertar, de abrir los ojos y decir, ¿qué hay? ¿Qué soy? ¿Qué más existe o qué es lo que existe? Y cuando uno abre esos ojos, definitivamente, como tú lo dices, es a través de los demás como me voy reflejando y me voy autodescubriendo y me voy conociendo. Sin embargo, en este proceso de las personas alrededor, no necesariamente, si no hubo ese afecto o ese cariño, necesariamente el, el, el vínculo que establezco conmigo y con el mundo tenga que ser débil necesariamente en ese sentido. Yo creo que hay dos elementos que es lo que en este proceso de abrir los ojos y descubrir el mundo van formando lo que es la propia identidad y por lo tanto el proceso de vincularme desde esa identidad. Y esos dos elementos tienen que ver que en lo que yo encuentro en el entorno me da a mí un sentido de pertenencia y me da un sentido al mismo tiempo de validación de mi persona, del quién soy yo, identidad y pertenencia. Y entonces, fíjate Paul, fíjate Olvin, qué interesante. A la medida en la que yo desde los primeros años voy encontrando esos espacios que me dan identidad y pertenencia, los hago mío. Y en ese momento yo digo, de aquí soy yo. Sea lo que sea. Sea la abuelita que me cobijó, sea el tío que me cuidó de lejos, sea incluso aquellas personas que me maltrataron, pero que de alguna forma yo percibí que eso me daba, que eso me daba un lugar donde estar y un lugar donde ser y estar. Y entonces ahí encuentro un valor. Interesante. Valor independientemente del contexto, si es un contexto religioso, si es un contexto educativo, si es un contexto de drogas, si es un contexto de crimen, si ese ámbito me da un lugar y me da un ser y un estar, yo lo hago mío, yo le doy un valor, me hace sentir perteneciente, que valgo y empiezo a relacionarme con ese proceso. Y quisiera agregar algo último, y es sagrado. Muy loco, ¿no? Puede ser un ámbito muy oscuro, pero muy sagrado. ¿Cómo escuchan esto? Olvin, ¿qué percibes de esto? Bastante interesante y sobre todo con la fuerza que lo comentas, la potencia y lo poderoso de la palabra sagrado cuando hablamos de relaciones. Eso me conecta mucho con quizás las relaciones, como bien lo comenta Paul, que iniciamos a lo largo de nuestra vida, empezamos con mamá, papá o tíos o quien nos crió, como bien lo comentas también tú, Mauricio, y después vamos hasta el colegio y empezamos con las nuevas relaciones de amistades, de los que queremos que sean nuestros amigos y los que no queremos que sean nuestros amigos, que también es una relación, la enemistad. Luego empezamos a trabajar y tenemos relaciones laborales, nos casamos o vivimos en pareja y tenemos relaciones también, vienen también las relaciones sexuales, que también son una relación, y empiezan las subcategorías, y por ahí yo creo que ustedes muchísimo más pudieran conversar de las subcategorías, como relaciones buenas, malas, caprichosas o conflictivas. Ahí yo creo que también hay mucho tema de qué trabajar. Qué buen punto, qué buen punto. Me gustaron mucho las ideas de ustedes y quisiera hacer un alcance sobre lo sagrado, porque me gustó mucho la visión de Mauricio, y cuestionar eventualmente si esa transpersonalidad tan linda que tiene de mirada de Mauricio está en esa persona que roba, que asesina, y que encuentre ese espacio de pertenencia, pero no estoy tan seguro que lo encuentre sagrado.
Yo creo que no está la conciencia de eso, sencillamente esa es una visión de un hombre bueno como es Mauricio, pero que sí pertenece y está, sí. Y creo que la primera relación que se hace, eh, por lo menos en términos de neurobiología, que tiene un bebé o una bebé, es el espacio y el tiempo. Y el espacio se relaciona a través de tocar y alcanzar cosas, y en el tiempo, porque rápidamente, con un mínimo atisbo de conciencia, y yo lo veo en el desarrollo de mi nieta Inés, quiere crecer. O sea, siempre quiere crecer y ser más grande, y más grande, y más grande, y más grande. Ella no sabe que cuando sea grande va a querer el proceso contrario o detener ese avance de edad. Pero hoy día es como, me faltan, no sé, 6 meses para tener 6 años. Y después me falta solamente 11 meses para tener 7. Y eso es lo que importa en términos del tiempo. Y es curioso cómo el tiempo se establece como una relación de linealidad, a pesar que hay mucha confusión en cuanto a la relación del humano con el tiempo, y hay muchas teorías, principalmente asociadas a física de partículas, donde no está claro que el tiempo sea lineal y aparentemente es bastante más circular que causal. Pero desde la generación de espacio y de cercanía que tenemos con objetos, también buscamos la cercanía y distancia con personas, con experiencias, con las pertenencias. Todo eso relacionado con los significados que les entregamos como valores, ¿no? Como muy bien decía Mauricio, al ser cobijado por cualquier espacio, eh, desde ahí yo me identifico o no me identifico también, ¿no? Porque podría ser mi relación con lo polacho. Sí. Sí, súper, súper interesante, querido Paul. Déjame puntualizar el perfil de sagrado, porque no es hacia lo transpersonal a lo que me refería. Ah, ya. Sagrado es en el sentido del valor, de que es valioso para la persona. Y tanto el criminal o la persona adicta y todos los que estamos y todo lo que hacemos, lo hacemos porque eso que hacemos nos da un valor. Y este valor tiene que ver justamente con este perfil del sentido de identidad y de pertenencia. Me hace sentir que pertenezco a un algo. Me hace sentir que soy un algo. La existencia es brutal. La existencia, de repente, de la nada, tomar cuerpo humano y decir, y respirar y el corazón latir y luego el mecanismo consciente de reconocerme existente es brutal, es casi insoportable. Y tan lo es que tenemos que darle una connotación a este proceso cósmico. Tenemos que darle un sentido al como para qué es lo que estamos aquí. Y por eso, cualquiera que sea nuestra labor, en el fondo busca ese sentido, busca esa razón. Y por eso es sagrado, porque sea lo que sea que yo haga, para mí tiene un valor. Claro, las condiciones y las situaciones son las que son muy diversas y unas, llamémosle, son muy densas y otras son muy elevadas. Y las densas no es que estemos de acuerdo con esos comportamientos, estamos tratando de entender qué es lo que hay en el fondo de las personas que viven situaciones muy densas y del tipo de relaciones que establecen a partir de esas densidades. ¿Qué es lo que los hace estar en esos espacios, en esas condiciones que tal vez Olvin, tú y yo podríamos decir, yo jamás haría eso o yo jamás estaría en esas circunstancias, pero que a ellos finalmente dentro de la locura existencial les da ese ser y estar. Aquí, de aquí soy, aquí pertenezco, mi vida tiene un porqué y un para qué, aunque todo el mundo esté en contra, pero a mí, como diría una amiga, Paramos un poco. Hay un ruido extraño. ok, sí.
Perdona que te interrumpa, pero hagamos un corte como para retomar. Se, Ah, me- sí, Se metió un ruido raro, ¿cierto, Alvin? Sí, Ya, sí, ya. les decía que finalmente es, es que a la persona le da el para qué es que estoy aquí vivo. Eh, y desde ahí, desde ese el para qué es que estoy yo aquí, es el tipo de relaciones que establezco en mi entorno. Y finalmente, me encanta lo que hablas de las relaciones del tiempo, porque viene muy ad hoc a lo que comentaba Olvin acerca de las categorías que se establecen en las relaciones. Hablaba de la multiplicidad de categorías que hay en las relaciones. Y tú compartes una fundamental que es la relación con el tiempo. O sea, las relaciones no solamente son con las personas, sino son con las circunstancias y son con los factores con los cuales yo me constituyo el ser que soy en la vida. Solo que eso sí, mi querido Paul, el factor del tiempo es, la relación con el tiempo es sustancial y también tanto subjetiva como importantísima, porque a partir de esa gestión y esa administración se constituye la forma no solo en la que me articulo, sino como vivo la realidad desde un pasado o futuro inexistente o la realidad única de aquí de la hora con las personas en las que estoy. Y de ahí quisiera yo preguntarles acerca de pues, la temática que dice, nos propone Olvin es las relaciones que mantenemos. Entonces, pues ya hemos explorado un poquito cómo ha sido ese proceso desde los primeros años, pero qué nos hace establecer y decidir y mantener las relaciones que hoy tenemos? ¿Eh? Es una buena pregunta, sí. Creo que es una consecuencia, y siguiendo la línea de tiempo desde bebé, de la experiencia, del espacio, creo que es una consecuencia de la relación que yo ejercité con juegos, eh, juegos solitarios o juegos donde me relaciono, y juegos con otros niños o niñas. Y esa relación ya empieza a darme una cierta dirección de preferencia, de, como decías tú también, de propósitos, de la misma identidad. Y, y entonces ciertas personas eh, van haciendo, usando tu palabra, sagrada el espacio del deporte y se constituyen desde el deporte y desde ahí se identifican y generan rapport inmediato con otros que también lo practican. Y al contrario, aquel que fue alguien que no encontró un espacio en el deporte, ya lo ve de otra manera. O sea, ya no va a decir, mira, los que hacen pura gimnasia son cabeza de músculo, no me gustan, y busco otro espacio. Y empiezo a mantener relaciones de una forma sesgada. Por esos primeros pasos, probablemente Yo tengo una pregunta para Olvin en ese sentido. por el Eh, deporte, dice. no, me imagino. en el deporte y más. Fíjate qué interesante, Olvin. Paul habla acerca de, en función de de las relaciones que establecimos, son los ámbitos que me constituyen hoy la persona que soy. Entonces, mi pregunta, partiendo de ahí, mi pregunta para ti, Olvin, sería, ¿cuáles fueron las principales relaciones que te constituyeron en la persona y el ser personal y profesional que hoy eres? Wow, muy buena pregunta. Yo diría la relación o la principal relación que me constituye es la relación familiar. ¿Ok? Y desde el primer momento, mi conexión con mi mamá, mi papá, la desconexión también a lo largo de mi infancia con mi mamá y mi papá y la conexión con unos tíos, luego la conexión con abuela, me constituye lo que hoy yo soy. Entonces, a lo largo de esas relaciones iniciales de mi vida, sagradas, porque independientemente sea como fueron,
para mí hoy en día fueron sagrados, son sagradas, me constituyen a lo que soy. Y me conecto mucho con lo que hablaba Paul y lo que hablaste tú también de la identidad, de lo que yo soy. ¿Quién soy ante mi abuela? ¿Quién soy ante mis tíos? ¿Quién soy ante mi mamá y mi papá? ¿Quién hoy día soy ante mis hermanos? Entonces, cada uno es una identidad quizá distinta, pero sigo siendo yo. Sigo siendo Olvin hermano, sigo siendo Olvin hijo, sigo siendo Olvin nieto, así sucesivamente. Y el concepto de ambos también me permitió darle sentido, porque también busqué el significado de la RAE de relación, y dice que es relación con algo o con cosas. Entonces yo decía, ¿cómo es esto? Y efectivamente lo que hablaban ustedes hasta del tiempo, la relación que tenemos con el tiempo, ¿qué es el tiempo? Por ahí sería otro tema para otro video que seguramente lo vamos a tener. Pero bien, no sé si contesté tu pregunta No, bueno, no solo la contestaste, sino me permite conocerte más de ti y aprender de cómo justo todos estos ámbitos, las relaciones y las situaciones y las cosas nos hacen quienes somos. Y entonces déjame como trasladarle entonces ahora la pregunta a ti, mi querido Paul, ¿cuáles fueron las relaciones o las situaciones relacionales o las personas o las relaciones con personas que te constituyeron, que te han constituido en la persona que hoy eres? Es una pregunta, digamos, capciosa en el sentido de que gran parte de los humanos se han constituido en la familia. Pero yo creo que a partir de la adolescencia se da exactamente el proceso polar, donde tú empiezas a cuestionar la relación y a disociarte y a ser selectivo hacia dónde vas. Entonces, dependiendo del medio donde tú hayas estado, tal vez exista una voluntad instigadora que te impulsa a romper reglas y ser quien quieres ser y no ser en función de aquellos que te hicieron. Entonces es interesante. Bueno, yo vengo de una familia de esa, de donde mi papá era muy intelectual y mi mamá también, donde estaba bien que tú hubieses salido desde ahí, pero estaba mejor todavía que tú cuestionaras todo. Entonces, yo creo que es importante el hecho de percatarse qué ocurre en el proceso de la adolescencia, donde tú cuestionas lo bueno, cuestionas lo malo, chequeas qué funciona para ti, qué no funciona, y empiezas, y no todos lo hacen a propósito, y empiezas a buscar el camino del yo mismo. Y en ese camino de yo mismo hay muchos que siguen conectados en la relación de lo que sería el entorno socioemocional que los circunda. Estudia aquello que le dicen que debe estudiar, se casa con aquella persona que debería típicamente ser pareja, pero no busca un camino alternativo de su yo. ¿Y a ti? ¿Qué te ha constituido? Bueno, quisiera todavía seguir escuchando esos factores que te han constituido y al mismo tiempo te voy escuchando y voy reflejando los míos. Y fíjense, chicos, Olvin, Paul, cómo a partir de esta relación que estamos estableciendo, nos estamos viendo a nosotros mismos en este momento, nos Ah, estamos reflejando, estamos generando el efecto espejo, ¿verdad? Y la multiplicidad de los espejos. No solo en lo que soy, sino aquí viene lo interesante. Te contesto tu pregunta en un momento más, pero quisiera como generar este vértice, porque no es solo a partir de lo que está sucediendo ahorita. Las relaciones que establezco no solo me constituyen la persona que soy, sino me constituyen la persona en la que me estoy convirtiendo y en la que puedo llegar a ser. Esta multiplicidad de espejos me arroja un mar de posibilidades. Y ahí es donde ya regreso a tu pregunta. Pues sí, definitivamente la familia, y podría repetir lo mismo que has hecho de esto, quedarme con algunas cosas y confrontar otras. Y yo creo que desde en esa adolescencia me he caracterizado por relacionarme
con lo no explorado, de relacionarme con lo que no ha sido aún, de querer indagar, investigar y hacer lo que otros no hacen. Eso ha tenido un precio muy grande, críticas en Ya lo contra de creo. ti, pero al mismo tiempo, pues es lo que me ha permitido, primero, experimentarlo yo, conocerlo yo, descubrirlo yo, saborearlo yo, y segundo, pues en ocasiones ha funcionado como iniciativas que han provocado situaciones y relaciones, procesos. Fíjate, aquí entramos a otro tipo de relación, la relación con los procesos, en donde me he convertido en un generador de procesos, en donde otros replican esos procesos para obtener cuestiones similares y ellos generar las suyas propias. Y ahí, pues, tal vez nada más centrando dos elementos principales, yo creo que el deporte y la educación. Eh, eh, Me metí al ámbito deportivo y entre esgrima, clavados, fútbol, gimnasia olímpica que practiqué, en ese ámbito y el ámbito de la educación pude como empezar a coordinar ciertos elementos de la experiencia del reto continuo deportivo con lo que la academia pues plasma en cómo es que las cosas se direccionan y se ejecutan o se logran con un vertiz u otro. Y bueno, pues eso, y quisiera cerrar mi participación y pues como preguntándoles, ¿no? Y porque me doy cuenta que esto tiene, en este momento me estoy constituyendo en esa experiencia. Si las relaciones finalmente nos llevan hacia lo que somos, entonces podríamos partir de que las relaciones que yo establezco y las que yo decida establecer me van a convertir en un algo que todavía no soy. Y entonces, en ese sentido, Paul, ¿tú qué piensas? O sea, somos seres finiquitados, somos seres producto terminado, somos seres en proceso, o somos seres que no terminaremos nunca de armar esta, esta mórula de tenernos un momento en el tiempo y decir, sí, esto soy, porque el mundo relacional continúa. Bueno, te puedo responder claramente el final. En algún momento terminamos en esta vida. No sé en otra. Ahora, hasta llegar a ese momento, claro, somos un proceso, como bien lo intuyes, en desarrollo permanente. Ahora, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la extensión? Y los ámbitos de desarrollo varían muchísimo de persona a persona. Lo que sí, y tomando también lo que mencionaba Olvin, que, que son estas subcategorías, por así llamarlas, de etiquetas que se conectan con relaciones, y aparte de mamá, papá, amigos, amigas, que podrían ser enamorados, enamoradas, acá se dice en Chile pololos, pololas, novios, novias, etcétera, etcétera, y amigos, amigas, eh, entra para mí por lo menos en este proceso de desarrollo continuo en el tiempo, eh, la, la semántica, el hacer los significados propios en cada instante de tiempo de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Y por otro lado, mira lo complejo, aquellos significados que atribuiste cuando eras pequeño y que eventualmente son tus amigos de infancia, que tal vez no sean ya iguales o te acompañan en ese futuro, siguen estando presentes. Y pueden ser primos, primas, muy disímiles, muy diferentes, pero siguen teniendo un valor, como bien lo hablabas tú, que residen en tu espíritu, en tu alma y que te acompañan de por vida. Um, y bien sabes el valor que tienen, o pueden ser amigos o amigas, cuando no están, cuando dejan de estar
y en ese sentido, eh, claro, queda la ausencia solamente de su presencia en tu memoria, en tus emociones. Pero yo creo que nuestro mundo relacional es sumamente rico y complejo, asociado a los significados que les damos, y desde ahí percibo que existe un egoísmo. Eh, Porque, por ejemplo, yo te estimo mucho, Mauricio, porque de alguna manera egoísta, para mí me significas algo importante. Entonces es curioso que te doy el valor, pero a través de mi egoísmo. Porque si no significaras nada, no te daría importancia. Entonces es curioso ese mundo relacional que cuando se encuentra en la mutualidad de esos egoísmos, se mantienen. O sea, por algo se mantienen las parejas. Entonces, dicen que las relaciones no son utilitarias. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que las relaciones sí son utilitarias en la medida que entregan felicidad, placer mutuo. Si uno de esos no se está dando, bueno, sería un sufrimiento mantenerlo y a veces no dura. ¿Qué piensan Olvin y tú, Mauricio, sobre eso? Y me conecto con con la parte de mantener estas relaciones o no, Paul. Ajá. Y ahí viene quizás una reflexión propia, que es que algunas veces mantenemos relaciones que realmente nos están haciendo daño o nos dejan de construir propiamente, nos dejan de constituir quienes somos. Y sin Eso embargo, ¿cómo? es una declaración, confesión. No, yo, yo he roto relaciones de diferentes, porque dejas de ser uno. Pero antes de hacer la siguiente pregunta, me gustaría escuchar a Mauricio sobre la reflexión que nos deja Paul sobre esto. Gracias. Eh, muy interesante lo que comentan. Y en esto en particular, Paul, de los significados, es un tema medular. Eh, con quién o con qué finalmente yo me relaciono? ¿Me relaciono con la persona o me relaciono con el significado que tengo de la persona? Me relaciono con la idea que tengo yo con la persona. Y esto es bien interesante porque finalmente ese significado que yo le doy a la persona es movible, o sea, eh, no es un definitivo. Y entonces, en ese factor, ¿qué es lo que me relaciona? ¿Solamente ese significado o hay algo más adicional al significado que mantiene el vínculo? Y aquí quisiera tal vez entrar en un proceso un poquito más abierto o subjetivo, en donde finalmente nuestra naturaleza, nuestra esencia humana, tiene cada individuo, tenemos un código, no solo un ADN biológico, sino tenemos un ADN espiritual. Y desde ese ADN espiritual hay códigos que coinciden con otros códigos. Porque sí, finalmente yo me relaciono no solo con la idea de Olvin, sino con la esencia de Olvin. Yo me relaciono no solo con la idea de Paul, sino con la esencia de Paul. Y es en esa esencia en donde hay un vínculo más allá de las ideas y qué es lo que hace que a través de los años, a pesar de que hayan cambiado situaciones o maneras de pensar, el vínculo se mantiene y se establece. Incluso, Paul, mencionabas hace unos momentos de la charla de las personas que se han ido y que, fíjate, se han ido o han trascendido las personas y seguimos relacionándonos con las dos experiencias, con la idea de la persona, lo que la persona significó para mí, pero también me sigo relacionando con la esencia de esa persona. Y que, mira, esto lo comparto en procesos de duelos que he trabajado con mucha gente, incluso conmigo mismo, en mis propios duelos, pero más refiriéndome cuando trabajo un duelo con alguien, hemos podido constatar que cuando la persona baja del mundo de las ideas, aquieta la mente, aquieta las emociones,
puede contactar más con la esencia que le conecta y le conecta con esa persona y puede sentir y vincularse con esa presencia. Vaya tipo de relación, ¿no? Que cuando ¿cierto? entonces empezamos con ruido emocional y mental, difícilmente se logra ese tipo de conexiones. Pero bueno, querido Olvin, pues hay una serie de multicategorías de las relaciones, la relación con el tiempo, la relación con las cosas, la relación con las personas, pero sí hay una relación que es la que tal vez tendríamos que atender y es la número uno, es la relación conmigo mismo, porque a partir de ella, y con esto quiero cerrar, a partir de ella es el eje del tipo de relaciones que arrojo y que establezco al mundo entero o al universo con el que me relaciono, viene en función del tipo de relación que establezco yo, consciente o inconscientemente conmigo. Es cierto. Muy, Sí, sí, sí. muy bien, muy bien. Y sobre todo para ir cerrando ya, me gustaría también conocer la opinión de Paul sobre la relación con uno mismo, si está de acuerdo o quizás no, como ha sucedido también en otras oportunidades. Sí, bueno, la idea es estar en desacuerdo, porque si no, no tendríamos conversación. Ah, creo que la relación con el uno mismo también no existe en el vacío, porque yo sería nadie si estuviera, no sé, en un planeta solo, abandonado, así como hoy día leí en el diario que un orangután está muriéndose de soledad, algo así. Entonces, creo que el uno mismo es sistémico. Una vez que yo tengo ese concepto de espacio-tiempo y desde la adolescencia tal vez se hace más consciente de las necesidades de uno mismo al buscar amores. Esos amores se transforman muchas veces en pareja o disparejas. Eventualmente aparecen, bueno, mascotas, eh, casamientos, hijos, hijas. En mi edad ya estoy por nietos, nietas. Y la próxima relación que uno ya ve bastante más cerca es la relación del uno mismo con la muerte. Entonces, es cierto lo que dice eh, Mauricio en términos del uno mismo como importancia, porque es el uno mismo el que mira todo eso y al mismo tiempo es impulsado a dejarse de ser el uno mismo para no ser puro ego, para poder establecer una equidad en la relación general que establece y valga la redundancia. Así que yo creo que hay en todo el proceso para que sea un desarrollo armónico relacional, la relación del uno mismo y del uno mismo con el medio, ya, llámese medio, espacio, tiempo, otros, hay un vínculo fundamental con el amor. Cuánto te quieres tú, cuánto te amas tú, cuánto confías tú en ti mismo, es lo que vas a proyectar hacia otros y otros también hacia ti. En la medida que eso no esté, esa relación, incluyendo la muerte, se complejiza. Y es interesante la relación del uno mismo con la muerte, que a mí me ha tocado verla también, como a todos ustedes, que es bastante más fácil pensar la muerte de uno, porque asumiendo que después, bueno, no estamos o no sabemos qué pasa, o si sabemos, ahí lo vamos a descubrir, que la relación del uno mismo con la muerte de otros, que son nuestros amores, nuestros afectos. Lo veo bastante más complejo. Mauricio y Olvin. Pero veo a Olvin bastante reflexivo en esta relación consigo mismo. Sí, sin duda. Ocho Como momentos. seguramente lo están todos los que nos están viendo, gracias por supuesto a las intervenciones de ustedes dos que sin duda nos generan muchísima reflexión y autorreflexión también sobre diferentes temas. Pero te escuchamos, Mauricio. Gracias. Bueno, me encanta la manera en la que estamos cerrando porque
definitivamente la relación con uno mismo es ese eje factor resultante de cómo es que observamos y vemos el mundo. Y aquí es fascinante porque entonces se abre todo el mar de posibilidades, porque también la relación con uno mismo es una idea, es un concepto. La idea que yo tengo de la relación conmigo mismo es solamente la idea de la relación que yo tengo solamente de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta idea se fue construyendo, está en ese gerundio conformándose y que es ampliamente moldeable y manejable. Yo puedo ir diseñando este proceso de autogestión, de cuál es la manera en la que yo quiero relacionarme con esta persona, con este concepto de mi identidad, cuáles son los hitos que quiero elaborar alrededor de ella y atención, y cuáles van a ser las relaciones o las personas y las situaciones donde este tipo de identidad de relación conmigo mismo puede no solo tomar lugar, sino generar un reflejo y un eco, y así es como se convierten las nuevas realidades. Y en relación en el factor de la muerte, coincido plenamente con Paul, a la medida que hacemos cada vez más conciencia de que yo soy no solamente las ideas que tengo de mí, sino la esencia de mi autenticidad. A la medida en que contacto con mi auténtica naturaleza, con este factor de mi esencia, mi autenticidad, me doy cuenta que finalmente la muerte es la idea que yo tengo de la muerte y que mi manera de relacionarme con la muerte tiene que ver con lo que yo he aprendido de qué es, de cómo es esa relación. Y atención, así esto como el resto de las relaciones no está finiquitado. Yo decido cuál es el concepto que le doy, pero sobre todo a la medida en que tengo un mayor vínculo con mi propia autenticidad, la relación con la muerte no solamente va a ser un proceso biológico, sino va a ser un proceso y una experiencia de expansión y de tomar lugar a lo que mi esencia misma es y ahí siempre permanece. Terminaría yo diciendo, hay relaciones que terminan y hay relaciones que siempre están y permanecerán siempre. Muy bonito, sí. Sí, Y yo creo que, como dice bien Mauricio, esas relaciones que siempre van a estar son una cadena continua en la historia del desarrollo de nuestra especie, de la humanidad. La tradición oral con narrativas y historias y cuentos, ahí están, ¿no? En el área de hipnosis. Hasta el día de hoy contamos anécdotas de Erickson, de cuando su hijo iba a sacar una galleta y pasaba tal cosa. Y es parte de esa narrativa que nos conecta, así como de mi abuelo, de tu abuela, eh, de todo eso. Muy, muy bueno, Mauricio. así es, así es. Y ya para ir cerrando nuestro capítulo de hoy, me gustaría que dejarles a ustedes directamente con Mauricio, con Paul, un mensaje de cierre sobre esas relaciones que mantenemos o no mantenemos también, como ya hemos visto durante este podcast. Mauricio. Gracias, gracias, Olvin. Las relaciones que mantenemos y las que no mantenemos. Eh, el ser que soy habla de justo esas relaciones que mantengo, pero también las relaciones que no tengo o que evito o que no deseo tener, también habla de que merece alguien que yo soy, pero también habla ambas de ese alguien que yo todavía no soy. Entonces, tal vez nuestra invitación es a que abramos las posibilidades a mantener las que nos nutren, las relaciones que nos nutren, pero sobre todo dos cosas nuevas más. Abrirnos a nuevas relaciones que nos pueden todavía espejear esa autenticidad, esa naturaleza y ese potencial que somos y hacer que lo que tengan que hacer para vincularnos a ellas y desafiarnos
a vincularnos con aquello que no acepto, que no quiero, que no me gusta, que me choca, porque en eso mismo hay un mundo también infinito de nuevas relaciones que pueden ser un gran brillo. Termino con esto. ¿Cuántas veces personas que considerábamos nos caían muy mal, hoy son algunos de nuestros mejores amigos, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias, querido Olvin, querido Paul, por este tema fascinante de las relaciones y sobre todo porque pues forman parte de este tesoro grandioso de oro de mí, de su servidor, de lo que yo soy a partir de las relaciones que establezco con ustedes dos. Muchas Qué bueno. gracias, Muy Mauricio. buena, muy buena. Paul, ¿algunas palabras tuyas para cerrar también? Perdona, estaba maravillado escuchando a Sin Mauricio. duda. En términos de las relaciones, yo creo que a mí me gusta mantener relaciones amorosas, en el sentido del cariño, de la calidez y también en mi relación espacial en el tiempo. Me gusta mis amigos, yo tengo amigos desde los 7 años, 8 años de edad, eh, y amistades de larga data. Y también me gustan las relaciones con profundidad. Eh, y si fuera a comparar, como ustedes saben, yo estudié música, si yo fuera a comparar qué tipo de relaciones me gustan mantener, sería más la de una orquesta de cámara, o sea, con muy pocos instrumentos, pero que se escucha cada voz con intensidad, donde cada frase, cada línea traduce una emoción, una sensación, un enriquecerse, versus el de una orquesta donde hay muchas voces y de repente me pierdo en eso. Y las otras, para mí, son las otras, no son ni buenas ni malas. Sencillamente creo que mi temporalidad no me permite abarcar a muchas más, por mejores que fueran. Prefiero profundizar con algunas pocas que querer ser amigos de mucha gente, porque no podría tener este alcance más de cámara, de intimidad, de intensidad. Es, Muchas gracias, Paul, muchas gracias, Mauricio. De verdad ha sido un espacio muy reflexivo también y sobre todo con el gran tema de las relaciones que mantenemos. Hay una relación que queremos mantener y es la relación con todos ustedes que nos están viendo y por eso los invitamos a suscribirte a nuestro canal y estar atento a nuestras próximas publicaciones. Así que muchísimas gracias una vez más, Mauricio, muchísimas gracias, Paul, por este gracias. espacio y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Olvin. Muchas Muchas gracias, gracias. Paul. Un Y que gusto. sí, sigamos con estas relaciones y generando nuevas relaciones con la gente que nos está siguiendo. Gracias. Yes. Gracias.